Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy responderemos a una pregunta que está siendo objeto de controversia entre los estudiosos de las Escrituras. ¿Bebió Jesús vino durante la última cena? Últimamente he escuchado a varias personas decir que Jesús no bebió vino durante la última cena, porque los sacerdotes levitas tenían una ordenanza que les prohibía beber vino antes y durante el oficio del sacerdocio en el interior del tabernáculo y del primer templo. Dicen que Jesús debía cumplir la ley y por lo tanto también debía cumplir con esa ordenanza. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras sobre esto. Leamos Levítico 10, 9 al 11. Dice Yahvé a través de Moisés a Aarón: No bebas vino ni licor embriagante tú ni tus hijos contigo cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es estatuto hasta tiempo indefinido para sus generaciones, tanto para hacer distinción entre la cosa santa y profana y entre la cosa inmunda y limpia, como para enseñar a los hijos de Israel todas las disposiciones reglamentarias que Yahvé les ha hablado por medio de Moisés. Ezequiel 44, 21 dice: Y ningún sacerdote debe beber vino en absoluto cuando entra en el patio interior. También tenían prohibido beber vino los nazareos como Sansón, Samuel y Juan el Bautista. No hay que confundir el término nazareo con el término nazareno. Un nazareo era una persona consagrada a Dios mediante un voto especial. La palabra nazareo viene del hebreo nazir, que significa separado, consagrado. El voto podía ser temporal o de por vida. Los nazareos no podían beber vino ni alcohol. No podían cortarse el pelo durante el tiempo que durase el voto y no podían acercarse a cadáveres de hombres o animales ni tocar nada muerto. Jesús no era nazareo, él sí bebía vino. A Jesús se le llamó el Nazareno porque vivió en la ciudad de Nazaret, pero ni siquiera nació allí, nació en Belén para que se cumpliese la Escritura. Así pues, algunas personas argumentan que como Jesús tenía que cumplir la ley, no bebió vino en la última cena. Pero estas personas no han tomado en cuenta una cosa muy importante. Jesús no era de la tribu de Leví. Él no era un sacerdote levita. Él pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, no tenía por qué cumplir los designios para los sacerdotes de la tribu de Leví. El sacerdocio de Jesús correspondía a la orden de Melquisedec, a la cual pertenecían reyes y sacerdotes. Este sacerdocio nada tiene que ver con el sacerdocio levita. Dentro del pueblo de Israel, el templo y el tabernáculo y lo que había en él representaban a Cristo y su misión de redención. La ofrenda quemada representaba el sacrificio de Cristo, el lavacro, la pureza y la limpieza de Cristo, el candelabro, la luz del mundo que era Cristo, los panes sin levadura, su cuerpo sin pecado, el altar del incienso, las oraciones y a él como mediador entre Dios y los hombres, y el arca de la alianza, el pacto que firmó con su preciosa sangre para redimirnos a todos. El sumo sacerdote levita hacía el papel de mediador santo, limpio, entre Dios y los hombres y mediaba en la labor de purificación de pecados de sí mismo y del pueblo y del ofrecimiento de las oraciones del pueblo a Dios. Aunque todo esto era algo incompleto, una sombra de lo que traería Jesús, la verdadera purificación de pecado y la verdadera redención. Solo el Mesías podía beber de esa copa de vino en la última cena, y sus discípulos con él, porque el hecho de beber de esa copa simbolizaba
un pacto que incluía morir a causa de la palabra de Dios, a causa del testimonio que dieron de ella. Cuando la madre del apóstol Juan y Santiago el Mayor le pidió a Jesús que pusiera a sus 2 hijos en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda, Jesús le contestó, Mateo 20, 22, «Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo estoy a punto de beber?» Ellos le dijeron, «Podemos». Les dijo Jesús, «De cierto beberán mi copa». Mateo 26, 39 dice, «Y yendo un poco más adelante, Jesús cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres». Versículo 42. Dice, de nuevo, por segunda vez, se fue y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que ésta pase sin que la beba, hágase tu voluntad. No era posible pasar sin beber esa copa. No fue posible porque las leyes universales, como la de causa y efecto, son ineludibles. La única manera de limpiar a la humanidad del pecado era cargando Él con nuestros pecados, un hombre perfecto y sin pecado, y clavándolos en la cruz. Comprando a la humanidad, que hasta entonces pertenecía al diablo y a este mundo, Él nos compró pagando con su preciosa sangre el precio de compra de la humanidad y sellando con su sangre el nuevo pacto. Ese precio no fue pagado al diablo, como dicen algunos, sino a Dios. Con ese acto de amor y entrega, Jesús deshacía la consecuencia del engaño y de la maldad del diablo. ¿Qué otro argumento aportan las personas que dicen que Cristo no bebió vino en la última cena? Dicen que la Escritura no menciona que Jesús beba de la copa que ofrece a sus discípulos, ni de ninguna otra. Con esto en mente, oré a Dios, con Jesús como mediador, y pregunté al Padre, ¿bebió Jesús vino durante la última cena? Entonces abrí mi Biblia al azar y leí la respuesta. ¿Sabéis qué texto mostraba la página que se abrió ante mí? Las bodas de Caná. No solo es increíble que apareciera un texto relacionado con vino, sino también la interpretación que se me dio por Espíritu Santo. Leamos el texto. Juan 2, 1 al 11. Dice, Ahora bien, al tercer día se celebró un banquete de bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos también fueron invitados al banquete de bodas. Cuando faltó el vino, la madre de Jesús dijo, «No tienen vino». Pero Jesús le dijo, «¿Eso a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora». Se refería a la última cena y a la hora de su muerte. Su madre dijo a los que ministraban, «Todo cuanto les diga, háganlo». Sucedió que había puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, según lo exigido por los reglamentos de purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener 2 o 3 medidas de líquido. Jesús les dijo, «Llenen de agua las tinajas». Esas tinajas se utilizaban para lavarse los judíos antes de entrar al templo para purificar su cuerpo, y las llenaron hasta el borde. Y les dijo, «Saquen un poco ahora y llévenlo al maestresala», de modo que ellos lo llevaron. Pues bien, cuando el director del banquete, el jefe de servicio de las mesas, el maestresala, probó el agua que había sido convertida en vino, pero no sabía de dónde venía, aunque lo sabían los que ministraban, que la habían sacado, el instructor del banquete llamó al novio y le dijo, «Todo hombre pone primero vino excelente, y cuando la gente está ebria,
el inferior, pero tú has reservado el vino excelente hasta ahora, hasta el final. Bien, la interpretación y respuesta mental que se me dio fue: igual que el maestresala como instructor de la boda bebió el vino, también Jesús como instructor y rabino en la última cena bebió el vino. Había 6 tinajas de agua para purificación en el recinto de la sala de bodas. El número 6 es número de hombre y representa la imperfección. El agua en las tinajas para purificación perteneciente al pacto levítico, al viejo pacto, es una sombra de la purificación completa y real que nos ofrece Cristo con el nuevo pacto, donde Él transforma ese agua, esa purificación incompleta y caduca del pueblo de Israel, del cuerpo físico, en una purificación del corazón, a través del Espíritu Santo. Por el acto de amor de haber pagado el precio de ese contrato de compra por su pueblo con su preciosa sangre, la cual es simbolizada con el vino. Así lo dice Jesús en Mateo 26, 27 y 28. Dice: también tomó una copa, y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. ¿Cómo no va a beber de la copa del pacto el protagonista del pacto, el que lo lleva a cabo y lo hace efectivo? Si la persona que celebra un pacto con otros no bebiera de la copa que representa ese pacto, esa persona quedaría excluida del pacto. Jesús quedaría fuera del pacto si no bebiera de la copa que sella el compromiso, al igual que en una boda judía. ¿Os dais cuenta de la trascendencia de negar que Jesús bebiera de la copa de vino en la última cena? También estaría negando su muerte en la cruz, porque ese pacto incluye beber de la copa de sufrimiento, que es la pasión y la muerte por causa de nuestros pecados, y en caso de los apóstoles y los demás mártires, por causa de la predicación de la palabra, de la anunciación del reino de los cielos. El no beber de esa copa excluye del pacto al que no la bebe. Solo Jesús y sus discípulos podían beberla, porque ellos sí iban a morir mártires. Los sacerdotes levitas no. Por eso no la bebían, aparte de para no oficiar ebrios en el templo. Los levitas tenían prohibido tocar o acercarse a un muerto. Jesús sí se acercó a muertos y los resucitó. Y tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín y dijo: levántate. La boda judía es un símbolo que representa plenamente el nuevo pacto que Jesús hizo con sus discípulos y con toda la humanidad. Un nuevo pacto, un pacto de redención. Vamos a ver el simbolismo entre la boda judía y la última cena. Primero decir que la noche que Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena con ellos, no fue la noche en la que se celebraba la Pascua judía, sino una noche antes. Era costumbre entre los judíos reunirse el día anterior a la celebración de la Pascua con su rabino para recibir las correctas instrucciones y enseñanzas sobre el evento de la Pascua que al día siguiente celebrarían con sus familias. Ese día previo a la Pascua fue el día en que Jesús cenó con sus discípulos. Todavía no se había sacrificado el cordero, puesto que Jesús sería crucificado, entregando su vida a favor nuestro al día siguiente a la hora exacta en la que se sacrificaban los corderos para la celebración de la Pascua, entre las 2 tardes. Al finalizar el 14 de Nisán y comenzar el 15 de Nisán. La celebración de la Pascua judía se hacía al comenzar la noche del 15 de Nisán.
Así pues, Jesús cenó con sus discípulos al comenzar la noche que da comienzo al día 14 de Nisán, puesto que los días judíos comienzan después de la puesta de sol, pasadas las 8 de la tarde más o menos. Hay quienes dicen que los evangelios se contradicen, porque el Evangelio de Juan dice que Jesús comió la Pascua con sus discípulos un día antes de la Pascua. En cambio, el resto de evangelios dicen que Jesús comió la Pascua el día en que se mataba el cordero. Los dos tienen razón, porque el día de Pascua incluye 2 tardes-noches. La noche en que Jesús comió con sus discípulos, que es la noche del día 14, que da comienzo al día de Pascua. Así pues, la noche del día 14 es la noche anterior a la celebración de la Pascua y también incluye el día en que se matan los corderos, el día de Pascua. Los dos tienen razón, porque ese día de Pascua comienza con la tarde-noche del 14 y pasada la tarde-noche del 15. Se celebra entre las 2 tardes. La noche del 14 es la noche anterior a la Pascua, pero también incluye el día en que se matan los corderos, como dice el libro de Mateo. Entonces Jesús celebra la última cena con sus discípulos la noche del 14 de Nisán, que da comienzo al día de Pascua, al día 14 de Nisán, una noche antes de la celebración de la Pascua judía. Las 2 noches eran noches de celebración. La del 14 se celebraba con los rabinos y la del 15 se celebraba con la familia. La noche de la última cena todavía no se habían matado los corderos. Cenaron pan sin levadura y hierbas amargas acompañadas con vino. El pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. El vino simboliza su sangre, que es el sello del pacto, el precio de compra por su pueblo. Y las hierbas amargas representan la amargura de la pasión, humillación y muerte de Jesús en la cruz. Veamos ahora la analogía entre una boda judía y la última cena. En una boda judía, primero se realiza el rito de compromiso. El novio va a casa de la novia, acuerda con su padre el precio de la dote que pertenecerá a la novia en caso de divorcio o viudedad y se realiza un ritual simbólico que consiste en lo siguiente. El novio bebe de una copa de vino y ofrece la copa a la novia. Si ella bebe de su misma copa, significa que ella acepta el compromiso de matrimonio. Y aunque pasará más o menos un año hasta la celebración de la boda, desde ese mismo momento en que la novia bebe de la copa de vino, se considera su esposa. El compromiso queda sellado bebiendo ambos, el novio y la novia, de la misma copa. Entonces, si la última cena representa un pacto de pertenencia entre Jesús y su esposa, representada allí por los 12 apóstoles, un compromiso de boda con sus discípulos, los cuales reinarán con él, ¿cómo no va a beber Jesús de esa copa de compromiso de pacto? Debía de beber de la copa, puesto que él era el novio, y ambos debían beber, para que ambos entraran en ese pacto de compromiso mutuo. ¿Cuál es el precio de la dote de la esposa de Jesús? Su preciosa sangre. Después del pacto, el novio se iba a la casa de su padre para preparar un lugar para la novia, una morada donde ambos convivirían. Ella, la novia, durante ese año de espera, preparaba su vestido de novia y se purificaba. Debía de esperar fielmente, fiel a su esposo, y debía estar vigilando
porque ella no sabía el día ni la hora a la que vendría el novio a buscarla. Ese día y esa hora eran fijados por el padre del novio. También las personas que acompañaban a los novios debían estar alerta, vigilantes, despiertas y con sus lámparas llenas de aceite. Y debían tener también aceite de reserva para poder iluminar las calles en el recorrido desde la casa de la novia hasta la casa del padre del novio, ya que esto solía suceder después de la medianoche. Los acompañantes de los novios somos nosotros, los cristianos, la Iglesia. La Iglesia no es la novia, aunque el apóstol Pablo dice esto en las Escrituras. Se estaba refiriendo a la Iglesia de los primeros cristianos. Todos murieron mártires, asesinados por los romanos. Por eso dice que la Iglesia es la esposa de Cristo, pero no es el caso de nosotros en la actualidad. La Iglesia en nuestros días representa a los acompañantes de los novios. La novia son las personas que, como los apóstoles y los primeros cristianos de las primeras iglesias, murieron mártires por causa de la palabra. Estos son los 144.000 que resucitarán en la primera resurrección y serán reyes y sacerdotes junto con Cristo. El resto, la Iglesia, seremos la humanidad que llenará la tierra. Seremos gobernados por estos reyes y sacerdotes que reinarán junto a Cristo y su Padre. Si toda la Iglesia reina con Cristo, ¿sobre quién reinan? Es absurdo. Tras la llegada del novio, que recogía a la novia y era acompañado por la comitiva por las calles hasta la casa del padre, se celebraba la ceremonia de bodas y el gran banquete de bodas, donde no faltaba la fiesta, la alegría y el vino. ¿Qué pasó durante la última cena? La boda judía se ve totalmente reflejada en el nuevo pacto que Jesús hizo con su pueblo. Desde el compromiso de pedida de la novia con el vino como símbolo en la última cena, hasta la celebración de las bodas del Cordero, ya en el reinado milenial de Cristo. Veamos esto paso a paso. Durante la cena, Jesús lava los pies de sus discípulos como un acto de humildad y amor y cuidado de su prometida. Al ver esto, Pedro dice a Jesús, Juan 13:6, Señor, ¿tú me lavas los pies? En respuesta Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, tú ciertamente no me lavarás los pies nunca. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, lávame no los pies solamente, sino también las manos y la cabeza. Este acto estaba diciendo que Jesús limpia completamente a su esposa, la purifica con ese acto de humildad y amor que es la entrega de su cuerpo y de su sangre con el que iba a sellar el nuevo pacto. También les estaba dando un ejemplo de humildad a sus discípulos, un ejemplo de cómo debían de comportarse los unos con los otros. Antes de morir, lo representó todo de manera simbólica en la última cena. Leamos Lucas 22:15. Dice Jesús, en gran manera he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que sufra, porque les digo, no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Hasta que se cumpla qué? Hasta que se complete la redención para la cual se establece el nuevo pacto simbolizado por el pan y el vino. Y aceptando una copa, dio gracias y dijo, tómenla y pásenla del uno al otro entre ustedes, porque les digo, de ahora en adelante no volveré a beber o no beberé más del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios.
Mateo 26, 29 dice, hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Por qué vino nuevo? Porque en el reino de Dios todo será nuevo. Y su pacto es un nuevo pacto e incluye a judíos y gentiles. Como veis, el texto dice, desde ahora en adelante no volveré a beber o no beberé más del fruto de la vid. Esto indica que en esa cena sí bebió, que fue la última vez que bebió durante esa cena y que la próxima vez que lo beba, beberá vino nuevo y será en el reino de su Padre en la tierra, en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo a la tierra, como dice Apocalipsis 21. Después de sellar el compromiso matrimonial, ¿qué sucede? El novio se va a preparar una morada para la novia, donde morará con ella. Esto podemos leerlo en Juan 14:2. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si fuese de otra manera, se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Exactamente lo que hace el novio antes de la ceremonia en la boda judía. Preparar un lugar donde los dos puedan estar y convivir. Después el novio va a buscar a la novia a su casa. Dice el texto, vengo otra vez y los recibiré en casa. Juan 14:28 dice, oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Finalmente, se celebran las bodas del Cordero y el banquete. La ceremonia de bodas sucede al toque de la séptima trompeta, cuando Cristo y su Padre comienzan a reinar, y el banquete de bodas será en la Nueva Jerusalén al comienzo del reinado milenial de Cristo. Tenéis los textos en Apocalipsis 11:15, donde dice que Cristo y su Padre comienzan a reinar al toque de la séptima trompeta. Y en Apocalipsis 19:6 al 8 dice, alaben allá, porque Yahvé nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Regocijémonos y llenémonos de gran gozo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Y él me dice, escribe, felices son los invitados a las bodas del Cordero. En resumen, en Caná, Jesús ofrece a los invitados a la boda vino nuevo, símbolo del vino que beberá en el reino de su Padre. En la última cena, Jesús, como novio, toma la copa y dice, esta es mi sangre del pacto. Durante la cena, como en la boda judía, él bebe primero y después da a beber a la novia, sus discípulos. En Getsemaní bebe de la copa de sufrimiento y posteriormente sella el nuevo pacto con su muerte en la cruz, entregando su cuerpo y su sangre como precio de compra por su pueblo y por su esposa, por ambos. Finalmente, Cristo volverá a por su esposa, celebrará la ceremonia de bodas al toque de la séptima trompeta y volverá a comer y beber vino nuevo en el banquete de las bodas del Cordero, en el reino de su Padre, en la Nueva Jerusalén, en la tierra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.